lo que venía comentando, se viene hablando de que lo que ganará será un tripartito de izquierda formado por el SPD socialdemócrata, junto con los verdes y Die Linke, que al fin y al cabo pues, es un partido con la etiqueta de postcomunista, una etiqueta que ya hablaremos tranquilamente, pero que es una etiqueta que de por sí ya repele a ciertos sectores de la sociedad alemana. Sin embargo, ahora, bueno, pues los conservadores han empezado una campaña un poco de desprestigio hacia Die Linke y a raíz de eso, por ejemplo, Emilio, preguntarte si muestra el CDU-CSU cierto signo de desesperación llevando a cabo esa campaña de desprestigio contra Die Linke, Emilio. Sí, a ver, no sé si quizá desesperación es una palabra un poco excesiva, pero es verdad que tienen que endurecer el discurso porque tampoco saben muy bien dónde está su suelo electoral, entonces tienen que contener la caída en las encuestas de alguna forma y han encontrado esa. Yo no tengo tan claro que les vaya a salir bien. Creo que están siendo muy poco propositivos en campaña, la Unión, y en cambio van con un discurso a la contra, es decir, su discurso en los últimos días sobre todo va orientado a desgastar al SPD y a Olaf Scholz, pero yo personalmente creo que se equivocan yendo única y exclusivamente contra una coalición de izquierdas que en todo caso tampoco es tan probable como nos quieren hacer ver Sí. desde la CDU. Hay que poner las cosas en perspectiva y yo quizás sí que es más posible que igual en 2017, pero no es una salida ni mucho menos fácil una coalición de izquierdas. Mucha gente, por ejemplo, ahora, Guillermo, se pregunta por qué este bajón tan grande por parte de los conservadores, concretamente de un partido que lleva en la Cancillería alemana desde el año 2005 con Angela Merkel, Guillermo. Pues porque en realidad, y esto lo contaba el otro día Jeremy Clive, en realidad una de las razones por las que la CDU ganaba era Angela Merkel. O sea, Angela Merkel es la figura más popular del país, se va con unos índices de valoración altísimos, los más altos casi de sus 15 años. ¿Y qué pasaba? Que Merkel era un político atrapalo todo. O sea, Merkel nunca, no era propositiva, pero esperaba ver a dónde iba la corriente y se movía con ella. ¿Qué pasa? Que en esos 15 años la CDU ha recolectado votos de Verdes, SPD, FDP y AfD, 4 partidos, en sitios distintos del espectro político. Ahora que falta su principal activo electoral, claro, entre que el candidato no es muy bueno, el partido no ha encontrado una campaña muy buena, pues claro, se le están yendo votos por 5 sitios distintos. Teme también, por ejemplo, también, Emilio, el CDU, ese escenario de pacto entre el SPD, los verdes y el FDP, al igual que teme esa coalición de izquierdas que hemos dicho al principio. Bueno, la CDU, CSU, la Unión, lo que teme es irse a la oposición. Es decir, cualquier escenario que le envíe a la oposición lo teme porque en el caso de la CDU, irse a la oposición implica o va a implicar, salvo sorpresón y bueno, vamos a ver durante lo que queda de campaña, pero irse a la oposición puede implicar una metamorfosis en el partido muy profunda. Entonces, yo no creo tanto que teman una coalición o la otra, sino que ellos si se miran a sí mismos, lo que temen es que después de 16 años te vas a ir a la oposición o tienes muchas papeletas, mejor dicho, para irte a la oposición y ahí digamos que es un contexto desconocido para la CDU, porque como decíais antes es que lleva 16 años en el poder. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Lo que pretende la CDU y lo que va a pretender, incluso quedando segundo en las elecciones, es no perder el gobierno de ninguna de las maneras. Ahora, otra cosa es que lo consiga, que no lo tiene fácil. Independientemente de la ilusión que se percibe en ciertos sectores de la sociedad alemana, Guillermo, en ese hipotético gobierno de izquierdas que decimos del SPD, los Verdes y Die Linke, ¿cuánto le costaría, una vez ya en el gobierno, en el poder, cuánto le costaría a ese tripartito sacar adelante leyes en el Parlamento, por ejemplo, Emilio, Guillermo? Pues vamos a ver, partiendo de la base de que
un gobierno más probable seguramente sea una coalición más, por ejemplo, en el semáforo, digamos. Pero bueno, un gobierno de un tripartito de izquierdas, pues en mi opinión no sería una cosa tan rara. O sea, los tres partidos se conocen bien, han gobernado bien en Berlín, gobiernan en Bremen, han gobernado en Mecklemburgo, si no me equivoco. Bueno, han mostrado que en temas sociales, en temas económicos, en asuntos medioambientales, en realidad se entienden bien. ¿Cuál es la gran barrera que tienen? La política exterior y la política de defensa. Ahora, si se plantean unas negociaciones de gobierno en las que solo cabe un tripartito de izquierdas, me parece muy difícil que Die Linke se salga del gobierno por poner la OTAN como línea roja o por poner la retirada de las tropas como línea roja. Die Linke es un partido que tiene políticos que son perfectamente mainstream, Gregor Gysi, que fue portavoz parlamentario, Bodo Ramelov, que gobierna en Turingia. O sea que, bueno, yo creo que la convivencia no tendría por qué ser imposible. Me parece más difícil en muchas cosas la convivencia entre liberales y verdes, por ejemplo, en asuntos de integración europea. Pero bueno, ya hablaremos sobre cosas así más adelante, me imagino. A cambio de, por ejemplo, a raíz de esas inundaciones, Emilio, que hubo en Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado hace relativamente poco, ¿ha cambiado a raíz de ese desastre natural un poco los criterios y las prioridades de los alemanes a la hora de elegir su voto, Emilio? Bueno, yo lo dije en su momento y lo mantengo. O sea, no hay que verlo en clave inundaciones, sino en un sentido más amplio, en clave lucha contra el cambio climático. Y ahí los que tienen la de ganar son los verdes, pero no lo están sabiendo capitalizar todo lo bien que deberían. E incluso también hoy leía a Raúl Gil un tuit que me parece acertado, que es que ahora mismo los verdes están fiándolo todo a la cuestión climática y un partido de gobierno no puede ser monotemático. Creo que las inundaciones de hace 2 meses han cambiado mucho el voto. No lo creo porque es una cuestión que entra dentro de un área mucho más amplia que, bueno, dominan los verdes, pero los verdes, si se quedan ahí, van a tener poco recorrido como se está viendo, a pesar de tener una, creo yo, buena candidata como es Baerbock. Realmente, por ejemplo, Guillermo, tanto daño ha hecho a Armin Laschet, el candidato del CDU-CSU, ese gesto que tuvo en el contexto de las inundaciones, ese gesto jocoso y a la vez impropio que tuvo riéndose junto con un compañero cuando fue a visitar justamente el desastre natural en esos condados. ¿Realmente tanto daño le ha hecho a Armin Laschet ese gesto tan impropio y tan criticado en la sociedad alemana, Guillermo? Pues no sé cuánto daño le ha hecho el gesto en sí. Yo creo que pasan dos cosas. Primero, que en la política alemana, si te ponen la cruz, es muy difícil quitarse esa losa de encima. Le pasó a Martin Schulz en el 17 y ha pasado en más ocasiones. Segundo, que Laschet en realidad, Laschet, que por cierto es un buen candidato, Laschet es un buen líder, o sea, ha sido un buen presidente regional, es un tío serio, o sea, quiero decir, no es mal candidato. ¿Qué ha pasado? Pues que su elección le debilitó mucho. Fue una guerra civil muy larga con la CSU que tiene un líder que quería la Cancillería a toda costa, el grupo parlamentario estaba dividido, estaba en una situación un poco delicada ya y las decisiones que he ido tomando no han sido buenas, no han sido acertadas. Y más que la sonrisa esa han sido las risas en sí, ha sido el efecto acumulativo de muchos meses de pequeños errores. Lo tiene difícil, Laschet, lo tiene difícil, pero bueno, no sé, queda mucho todavía, queda mucha campaña todavía pese a todo, y como no es necesario ganar para liderar un gobierno, Laschet todavía no está perdido y todavía va a dar guerra, yo creo. Pero vamos, sí, se está equivocando mucho y le están costando muy caros estos errores, sí. Con la llegada, Emilio, por ejemplo, del COVID-19, las restricciones y todo el caos a nivel social, económico y todos esos aspectos en Alemania, ¿ha sido la llegada del COVID un poco, Emilio, la estaca final, un poco que ha mermado bastante a Angela Merkel en su último tramo final de gobierno? A ver, yo no creo que nos pase como, o sea, en España tenemos la sensación de que la pandemia, como nuestro gobierno, como el gobierno español, parece que le ha desgastado al resto de gobiernos europeos también. Y en el caso de Alemania, yo no he visto a Merkel
desgastada. Es decir, a Merkel se la criticó en según qué momentos, ha recibido críticas de los liberales y ha recibido críticas de AfD, que son, digamos, los que quieren capitalizar el voto, por así decir, negacionista. Pero no, yo no creo que la crisis del COVID haya desgastado excesivamente a Merkel, ni vaya a desgastar a Laschet porque la CDU se asocie con la gestión de la pandemia. Es decir, como decía Guille ahora mismo, lo de Laschet es un cúmulo. Es decir, no se puede asociar el declive en las encuestas de la CDU a una sola cosa. Bueno, quizás hay hartazgo, cierta pesadez más que hartazgo de 16 años en el poder, que él en sí, a pesar de ser buen candidato, yo mantengo que le falta carisma, le falta ser un poco más proactivo en las propuestas que hace, y luego la herencia de Merkel, es decir, el no ser Merkel a Laschet le pasa factura. Pero más allá de eso, por cerrar, no creo que la pandemia sea decisiva para entender el desgaste de la CDU, y a los hechos me remito. O sea, Merkel se va a ir de la Cancillería y de la política activa con unos índices de aprobación muy buenos. Entonces, bueno, yo creo que hay que alejar un poco la mirada que entiendo que es difícil, pero creo que hay que alejarse un poco del contexto pandemia y buscar en más sitios ese desgaste de la CDU. A pesar, Guillermo, a pesar de ese aislamiento y de ese cordón sanitario que le han hecho los partidos que aspiran a representación en el Bundestag, a la AfD y a la extrema derecha, a pesar de ese aislamiento y ese cordón sanitario, es relevante, merece tenerse en cuenta ese porcentaje de en torno al 11-13% que acumularía, según los sondeos, la AfD en votos. Hombre, la AfD tiene dos problemas. Uno, que es lo que dices, el cordón sanitario, que es que realmente, y digamos, el cordón sanitario se ve muy bien en Turingia en 2020, en la investidura en la que la CDU se abstiene, en una investidura de Die Linke, para evitar que la AfD apoye un gobierno desde fuera. O sea, que es un cordón sanitario férreo. Pero el otro problema que tiene la AfD es que realmente en 2017 obtuvo un 15% de los votos y llegó a liderar la oposición por la gran coalición que hubo. ¿Qué pasó? Que realmente sus parlamentarios no fueron especialmente hábiles y no logró capitalizar ese liderazgo de la oposición. No sacó ninguna propuesta muy relevante, estaba peleado en guerras internas, no eligió bien sus temas de cara a esta campaña porque la salida alemana de la Unión Europea no moviliza votos y tampoco está movilizando mucho voto el movimiento antivacunas. O sea que la AfD tiene una crisis de bastante fondo que hace que en realidad sea el partido de los 6 que van a entrar menos relevante políticamente, porque hasta Die Linke tiene opciones de entrar en un gobierno. O sea que, bueno, la AfD, a ver cómo se recicla. La línea que está adoptando es más dura que otros partidos de ultraderecha europeos. Es un partido un poco raro y hay que ver un poco hacia dónde tira a partir de este año. Pero no parece que vayan a remontar mucho en esta campaña o que vayan a tener gran relevancia después de las elecciones. Existe, por ejemplo, Emilio, hablando sobre extrema derecha y tal, ¿existe alarmismo acerca de la presencia de la extrema derecha y de la AfD, por ejemplo, en Alemania, Emilio? ¿Cómo? Perdóname. O sea, ¿es alarmante, por ejemplo, la presencia y el posiblemente crecimiento de la extrema derecha en Alemania? No, por una razón, porque es que yo creo que la extrema derecha en Alemania y en otros países, a excepción de Francia, que es verdad que su sistema es distinto, son partidos con un tope. Es decir, llega un momento que tocan techo y de ahí no van a subir. Sí. Y eso le está pasando a la AfD. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, como ha dicho Guille, son partidos que desde el punto de vista institucional se mueven mal. Es decir, dentro de las instituciones son formaciones políticas que no están a gusto. No están a gusto, y en concreto, Alternativa para Alemania es todavía más extrema que otros partidos de ultraderecha europeos. No aciertan en los temas, no sacan propuestas relativamente potentes como para situarles en el foco mediático. Sus banderas, por así decir,
son poco creíbles. Es decir, ahora mismo, digamos que sus dos principales temas son la salida alemana de la Unión Europea, que es inimaginable, y capitalizar un voto antivacunas que es mínimo. Si miramos como un todo. Es preocupante en el caso de la ultraderecha que representa AfD, no. Es decir, en Alemania es verdad que hay que ver, como decía Guille, cómo se reciclan, cómo se enfocan después del 26S, pero para mí personalmente, y esto es un poco política ficción, van a tocar techo en un 11-12% si me apuras, y hasta ahí. Para ir cerrando, Guillermo, ¿se puede esperar una revolución política en Alemania, dado a lo que estamos acostumbrados desde hace 16 años, con un gobierno en el que esté presente Die Linke? ¿Podemos ver, por ejemplo, como te digo, una Alemania radicalmente distinta a lo que conocemos a día de hoy, teniendo en cuenta que Die Linke al fin y al cabo es un partido que, como ha dicho Emilio, ve a la OTAN y a la Unión Europea como un enemigo? No, radicalmente distinta no en ninguno de los escenarios, incluso en el caso de que hubiera un tripartito de izquierdas. Por ejemplo, recordemos que una de las reformas laborales más regresivas del siglo XXI, que fue el Hartz IV, lo introdujo un gobierno de SPD y Verdes. ¿Qué puede pasar a nivel europeo? Por ejemplo, que se relajen las reglas fiscales, por ejemplo, que haya una mayor integración económica. Eso puede considerarse radical, pero quizás no el radicalismo en el que estamos pensando, ¿no? No creo que Alemania salga de la OTAN, no creo que Die Linke haga de la política de defensa la línea roja. Puede que sea una política económicamente más abierta, más keynesiana quizás. Más allá de eso, tampoco veo que vaya a haber un cambio muy grande, teniendo en cuenta quién es Olaf Scholz y con la bandera con la que está compitiendo de ser el canciller de la estabilidad y de la continuidad. Y ya para concluir, para cerrar contigo, Emilio, ¿se va Angela Merkel en un punto álgido o se va en un punto bastante más bajo de lo que nos viene teniendo acostumbrados, por ejemplo? No, se va siendo Merkel, es decir, ha tenido altibajos, evidentemente, pero se va siendo Merkel y se va con una valoración más allá de lo numérico, de lo que nos digan las encuestas, se va con una valoración buena. Es decir, en Bruselas, por ejemplo, no es que estén preocupados por lo que vaya a salir el 26 de septiembre, porque cualquier gobierno que se forme va a ser un gobierno netamente europeísta y no va a cambiar demasiado las cosas, pero en la Unión Europea yo creo que por lo menos a corto plazo se va a echar un poco de menos el liderazgo de Angela Merkel. Se va como ha sido, es decir, una política que, como decía Guille antes, se movía muy bien en función de hacia dónde soplase el viento, y que eso es un acierto, a los hechos nos remitimos, y se va siendo pragmática, es decir, es una política que ha sido transversal, que evidentemente ha cometido muchos errores, especialmente yo creo que en el periodo 2009-2014, con la crisis económica, la crisis griega, etcétera, etcétera. Creo que eso en su momento le pesó más a nivel de imagen que a nivel de apoyo político, pero luego creo que lo ha rectificado bien. Es decir, hay que pensar que ha sido una de las impulsoras o de las principales impulsoras del Fondo de Recuperación de 750.000 millones. En 2015 apostó por una política de puertas abiertas con los refugiados. Bueno, Merkel es Merkel. Cuando queremos definir a Merkel es difícil hacer una definición de lo que es. Es Merkel, y como Merkel, a Merkel es complicado igualarla, y a los hechos nos remitimos. Ni Laschet, ni Scholz, ni Baerbock, que no liderará el gobierno, pero la incluimos entre los principales candidatos, van a igualar a Merkel. Entonces, Alemania ahora entra en una era post-Merkel, sin Merkel, y se tendrá que adaptar a ella.